Muchas gracias, doctor Murphy, por su interesante exposición. Nuestro próximo expositor, el doctor Adolfo Leiva, se referirá a las relaciones exteriores de Venezuela, en particular a sus nexos con Cuba. El doctor Leiva es profesor de Relaciones Internacionales e Historia de América Latina. Adolfo Leiva es oriundo de Cuba, creció en su país natal y en Estados Unidos. Recibió su doctorado, PhD, en la Universidad de Miami y forma parte del cuerpo docente de FSU desde 2002. Bienvenido, doctor Leiva. Y casado con una panameña hace 40 años. Bien, verdaderamente es un trabajo sobre las relaciones Cuba-Venezuela y la importancia que han tenido esas relaciones a través de toda la historia del proceso cubano y ahora del proceso venezolano. Y espero que me den unos minutos para hablar de lo que fue el proceso o de lo que ha sido esa historia desde el principio de la Revolución Cubana hasta cuando llega Chávez al poder, y después entraré pues en lo que es esta historia más reciente. Bien, cuando Fidel Castro toma el poder en 1959, era entonces presidente de Venezuela el socialdemócrata Rómulo Betancourt, padre de la democracia venezolana, quien dio un fuerte apoyo a la Revolución Cubana y a su joven líder. No obstante, la relación con Cuba comenzó a cambiar a medida que el gobierno de Castro desmantelaba la economía liberal y establecía controles totalitarios en alianza con la Unión Soviética. Además, Betancourt podía aceptar el apoyo de Castro a las luchas en contra de las dictaduras reaccionarias de la región, pero no la subversión de índole marxista en contra de gobiernos democráticos. Castro pronto empezaría una campaña de desprestigio en contra de Betancourt, cuya imagen se realzaba en el continente como el líder representante de la opción democrática en la búsqueda de la justicia social. Luego de la crisis de los cohetes en 1962, la decisión de los países del hemisferio de romper relaciones con Cuba en 1964 ocurrió tras confirmarse el apoyo dado por La Habana con armamentos y oficiales cubanos a la formación de un grupo guerrillero venezolano. En 1967, nuevamente se descubre la participación de oficiales cubanos en un grupo venezolano de guerrilleros que desembarcó al este de Caracas. Castro había prometido convertir los Andes en una enorme sierra maestra y veía a Venezuela como su puerta de entrada. Sin embargo, el fracaso de la tesis castro-guevarista del foco revolucionario, simbolizado por la muerte del Che en Bolivia ese mismo año, confirmaron la tesis original del Kremlin. Latinoamérica no ofrecía las condiciones objetivas para una revolución marxista. Cuba era un caso sui generis y además Castro había llegado al poder negando sus últimas intenciones. La ineficiente economía cubana le costaba cientos de millones de rublos a Rusia, la cual decidió reducir sus subsidios para forzar una reducción del activismo cubano en Latinoamérica y una mayor atención por parte de Castro a la economía. Castro reenfocaría su activismo revolucionario hacia África y el Medio Oriente. Venezuela, años después, decide restablecer relaciones con Cuba en 1974, pero ya para final de la década se ve enfrascada en los esfuerzos del Grupo de Contadora por mediar en la crisis centroamericana, donde Cuba demostraba su nueva capacidad de acción, ahora con el apoyo de la Unión Soviética. Los soviéticos, tras la debacle estadounidense en Vietnam, la caída del Shah en Irán y sus avances en el tercer mundo con el apoyo de Castro, llegaron a concluir que la correlación de fuerzas había cambiado en contra de Occidente. Una perspectiva, sin embargo, de corta duración, ya que para mediados de los 80, la Unión Soviética se encontraba sobreextendida, su economía flaqueaba y los nuevos retos tecnológicos de la revolución cibernética, así como la iniciativa de defensa espacial y el rearme masivo de los Estados Unidos bajo Reagan, llevaron a Gorbachev a introducir sus reformas de glasnost y perestroika. Lejos de salvar el sistema soviético, dichas reformas debilitaron su andamiaje represivo y ocasionaron su colapso.
Meses después, Yeltsin, presidente de la nueva Rusia, retira el personal ruso de Cuba y sus enormes subsidios económicos. La economía cubana cayó en picada y para 1994 la isla estuvo al borde de la hambruna. Las epidemias se multiplicaron como resultado de la malnutrición y una nueva estampida de cubanos cruzaría el estrecho de la Florida en todo lo que flotase. Castro se vio forzado a abrir ciertos sectores de la economía a inversores extranjeros, lo cual alivió levemente la grave situación económica que duró toda la década del 90. Fue la Venezuela de Hugo Chávez la que ahora vendría en su ayuda. A finales de los 90, Chávez es liberado de la prisión en la cual cae tras su fracasado intento de golpe de Estado en 1992. Admirador de la Revolución Cubana desde su juventud, Chávez decide residir un tiempo en Cuba, en donde establece fuerte amistad con Castro. Él era ya un protegido de Castro cuando gana la presidencia de Venezuela en 1998. Inmediatamente comienza a profundizar las relaciones con Cuba y a proyectarse como el sucesor ideológico de Castro en la América Latina. Estaba determinado a unir la región en contra de los Estados Unidos, del liberalismo económico y la democracia liberal. Cada día dependía más de la asesoría de Castro y del apoyo que Cuba le proveía a través de su enorme y sofisticado aparato militar y de inteligencia. Chávez trae a Venezuela a más de 30.000 profesionales cubanos, especialistas en varias disciplinas, pero mayormente del campo de la salud, quienes formaron parte de un amplio programa que buscaba la reorientación socialista de la sociedad venezolana y un apoyo a su movimiento bolivariano continental. Varios miles de estudiantes venezolanos fueron a Cuba a estudiar medicina y otros a recibir entrenamiento militar y de inteligencia. En pago, Venezuela enviaba a Cuba crecientes cantidades de petróleo fuertemente subsidiado, llegando a más de 100.000 barriles diarios para el 2012. Según el eminente especialista en la economía cubana, el doctor Carmelo Mesa Lago, Venezuela ha pagado un promedio aproximado de $11.000 por mes por cada profesional cubano enviado al país. El resultado ha sido una relación económica profundamente asimétrica, ya que el comercio bilateral en bienes y servicios ha representado más del 20% del Producto Doméstico Bruto de Cuba y solo de 4 a 5% del de Venezuela. Es obvio que dicha relación no está basada en fundamentos de mercado, sino en afinidad y objetivos políticos. Fidel Castro veía a Venezuela como una fuente inagotable de recursos, un salvavidas económicos para Cuba. Cerca de 400 proyectos de inversión se firmaron en Cuba durante la presidencia de Chávez. Sin embargo, es en el campo de la seguridad donde realmente existe una enorme asimetría a favor de Cuba en términos de poder. Miles de consejeros militares y operativos de inteligencia cubanos se encuentran distribuidos a través de las unidades militares, el Ministerio del Interior y de Justicia, el Directorio de Inteligencia Militar y la Guardia Personal de Maduro. Oficiales de inteligencia cubana sirven además en el Servicio de Inmigración, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, así como en la Oficina de Pasaportes, acusada en repetidas ocasiones, incluyendo 2 extensos reportajes de la CNN, de facilitar documentos de viajes a carteles de la droga, guerrilleros colombianos y terroristas islamistas. La dirigencia del andamiaje cubano militar y de inteligencia en Venezuela incluye a generales tales como el histórico general Ramiro Valdés, fundador del G2 cubano y actual vicepresidente del Consejo de Estado, y el general Carlos Fernando Gondín, segundo jefe del Ministerio del Interior, director de las Fuerzas Especiales Cubanas en Venezuela, estimadas en 7.000 operativos. Todo esto ha llevado al secretario de la OEA, Luis Almagro, a declarar que Cuba tiene un ejército de ocupación en Venezuela. Rocío San Miguel, especialista en asuntos militares, explica que lo que Cuba vende es inteligencia y planeamiento estratégico basado en 50 años de experiencia en mantener un régimen represivo en el poder. El desertor de la inteligencia cubana, Huberto Mario, ha descrito el entrenamiento de los colectivos venezolanos encargados de reprimir violentamente las manifestaciones antigubernamentales. Los cubanos han computarizado los registros públicos, facilitándole el control sobre los documentos de identidad y los registros de votante.
Es importante destacar asimismo que todos los internacionalistas cubanos han tenido entrenamiento militar y son además fuentes obligatorias de información. Esto permite que el gobierno cubano tenga una visión más clara de la realidad venezolana que la de su propio gobierno. Cuba, además, puso a disposición de Chávez su enorme cuerpo diplomático y uno de los sistemas de espionaje más sofisticados del mundo, ayudándole a propagar su imagen mundialmente y avanzar su proyecto bolivariano en el hemisferio. Cuba ha sido clave para sus relaciones con Irán y grupos radicales musulmanes como Hezbollah. Durante las presidencias de Hugo Chávez y Mahmoud Ahmadinejad, Caracas le facilitó a Teherán los medios para escapar a las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Se establecieron joint ventures e instituciones financieras que han sido utilizadas para lavar moneda iraní y procurar tecnología inaccesible a Irán. En el 2014, Teherán estableció en Caracas el Centro de Intercambio Cultural Irán-Latinoamérica, una dependencia de Islam Oriente, fundación dirigida por Mohsen Rabbani, el clérigo iraní implicado en la destrucción del Centro Cultural Judío de Buenos Aires, donde murieron 85 personas. Los emisarios de Rabbani están encargados de radicalizar las comunidades musulmanas en Latinoamérica y ayudar a Hezbollah a consolidar su apoyo entre las comunidades libanesas. Por años, Hezbollah ha utilizado a Sudamérica para levantar fondos para sus actividades terroristas en el Líbano, Siria y otras partes del exterior. Cuando en el 2011 Chávez se enferma de cáncer, este insiste en ser atendido solo por médicos cubanos. La salud de Chávez se convirtió en un secreto de Estado, pero del Estado cubano, que supo con mucha anticipación que Chávez estaba desahuciado. Esto facilitó buscar un reemplazo conveniente para La Habana. El favorito de Castro fue Nicolás Maduro, un dirigente sindical de choferes de buses, miembro de la Liga Socialista, el cual había recibido un intenso entrenamiento ideológico en Cuba por más de 2 años. Sin embargo, poco después de que Maduro tomó el poder, los precios del petróleo colapsaron y la economía venezolana, más dependiente que nunca del petróleo y debilitada por década y media de corrupción, mala administración y gastos sociales insostenibles, cae precipitadamente. Esto acrecentó y dinamizó la oposición que ha sido reprimida violentamente. A todo lo anterior se suma la creciente evidencia de las conexiones que existen entre altos miembros de la cúpula de poder venezolana con el comercio de la droga. 2 sobrinos del presidente Maduro fueron condenados por narcotráfico por un jurado federal en Nueva York. El general Néstor Luis Reverol Torres, ministro del Interior y Justicia y antiguo director de la Agencia Nacional de Antinarcóticos, fue acusado formalmente en los Estados Unidos por tráfico de cocaína. Varios otros oficiales han sido implicados y recientemente el actual vicepresidente El Aizami fue designado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como capo de la droga. De acuerdo con un reporte presentado ante el Congreso estadounidense, El Aizami ha desarrollado una red financiera sofisticada de 40 compañías fantasmas y 36 cuentas bancarias a través de Latinoamérica y Oriente Medio, que funciona como un conducto para atraer militantes islamistas a Venezuela y a países vecinos, así como para enviar fondos ilícitos desde Latinoamérica al Oriente Medio. En el 2014, Leancy Salazar, jefe de seguridad de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, se exilió en los Estados Unidos y acusó a Cabello de ser el capo del Cartel de los Soles, cartel responsable de enviar a los Estados Unidos más de 5 toneladas de droga. Por todo lo anterior y otras evidencias, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, declaró recientemente lo que ya otros venían diciendo: Venezuela se ha convertido en un narcoestado. Encapsulando la trágica realidad venezolana, Ricardo Hausmann, profesor en la Escuela de Gobierno de Harvard, recientemente expresó que en Venezuela el narco tomó al Estado y lo controla, mientras que Cuba le da la tecnología al chavismo para mantener una dictadura sin el apoyo del pueblo. Los cubanos han perfeccionado las técnicas del Estado policíaco: represión constante pero selectiva, extorsión, soborno, espionaje y persecución. Pero sobre todas las cosas,
El régimen cubano sabe cómo prevenir un golpe militar. Los oficiales en los que no se confía son exilados o eliminados, y aquellos que apoyan al sistema reciben todo tipo de prebendas. Es por eso que, a pesar de la terrible depauperación y angustia del pueblo venezolano, resulta poco factible que ocurra el colapso del sistema político venezolano, dado el continuo apoyo de Cuba, el enriquecimiento de los militares a través del negocio de la droga y la debilidad de la oposición organizada en Venezuela. En mi opinión, solo el esfuerzo mancomunado de la comunidad internacional, especialmente los países del hemisferio, podrán dar el empujón necesario para acabar la tragedia y el sufrimiento del pueblo venezolano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Leiva. En su emoción nos dejó aquí su texto.